Cuando tomás conciencia de lo que está pasando, lo primero que pensás es: tengo que hacer algo ya. Científicos y científicas de todo el mundo demostraron que si seguimos así, el cambio climático va a traer consecuencias que no van a tener vuelta atrás. Pero también nos dicen que aún estamos a tiempo de actuar. Soy Magalí Tajes y este es el podcast de National Geographic que explora junto a activistas, aventureros, emprendedores y expertos qué está pasando con la crisis climática y ecológica y qué podemos hacer para enfrentarla. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Lo que haces, cuenta. Hoy, transición energética. El cambio más necesario frente al cambio climático. Qué difícil es cambiar, ¿no? Nos cuesta cambiar de trabajo aun cuando sepamos que no da para más. Nos cuesta cambiar de casa, nos cuesta cambiar de ciudad, nos cuesta cambiar de hábitos, hasta nos cuesta cambiar de idea. En general, los seres humanos resistimos el cambio, y sobre todo cuando implica cambiar algo a lo que estamos muy acostumbrados. Imaginen entonces qué pasaría si tuviéramos que cambiar todo el modo en el que vivimos. Imaginen además que ese cambio tiene que ser cuanto antes. Difícil, ¿no? Bueno, esta es la situación. Enfrentar la crisis climática implica cambiar sí o sí muchas cosas. Pero hay un rubro que se lleva todas las miradas del cambio: el sector energético. Es decir, la forma en la que producimos y usamos la energía. Y como la energía está en todo, alerta spoiler. Sí, al final de la película nos toca cambiarlo todo. La ciencia dice que se necesitan cambios drásticos en todos los sectores, pero el sector que más va a poder marcar la aguja es aquel que más genera emisiones, y hoy es el sector de la energía. Ella es Thaís Gadea Lara, periodista especializada en cambio climático. Desde el año 2014 cubre las negociaciones climáticas. Su foco está en la comunicación de la transición energética. Si queremos tener un futuro habitable y seguro para todos, si queremos un escenario de efectos menos dramáticos del cambio climático, lo que nos dice la ciencia es que es necesario limitar el calentamiento. Entonces, es ahí en donde más cambios se tienen que hacer para justamente poder marcar una diferencia, ¿no?, en la acción climática. Thaís nos cuenta que el 73% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero proceden del sector energético. Y eso se debe principalmente a que la mayor parte de la energía que usamos viene de fuentes no renovables y contaminantes, como el petróleo, el carbón y el gas. Los famosos combustibles fósiles. La mayor diferencia que tenemos hoy entre los combustibles fósiles y energías renovables como la eólica y la solar tiene que ver justamente con las emisiones que generan, ¿no? Y es ese modelo hoy basado en carbón. El carbón es la fuente fósil que más emisiones genera. Bueno, el carbón, el petróleo y el gas es hoy lo que está generando emisiones de gases de efecto invernadero, y eso ya sabemos, calentamiento global y cambio climático. Thaís también nos cuenta que las principales fuentes renovables que nos van a permitir ir hacia un sistema de energía más sostenible son 4: la solar, la eólica, los biocombustibles y los pequeños proyectos hidroeléctricos. Bien, una manera optimista de mirar esto. Identificamos el problema más importante y sabemos lo que tenemos que hacer: pasar a energías renovables. Así puede sonar más o menos fácil, ¿no? Pero cuando hablamos de energía, estamos hablando de prácticamente todo lo que hacemos. Probablemente uno va a pensar, bueno, el combustible que usamos en el auto o la electricidad que tenemos en nuestra casa. Y como que solo relacionamos eso, ¿no? Sobre todo lo relacionamos con lo que hace la electricidad. Pero hay un montón de cosas que también dependen de ese sector energético a base de combustibles fósiles. La energía es invisible, pero está en todos lados y en casi todos los momentos del día. Desde celulares, computadoras, electrodomésticos y transporte, hasta en la fabricación del hierro y el acero con los que hacemos puentes y edificios, los fertilizantes que usamos para producir y procesar los alimentos, y los plásticos que, como ya vimos, inundaron nuestra vida. Pensar en cambiar la matriz energética con la que se produce prácticamente todo lo que pasa en el mundo puede ser muy complejo. Hacerlo a la velocidad que necesitamos es como si fuera el último nivel del videojuego más difícil que te puedas imaginar. Uno lleva dentro esta preocupación del tiempo. Mónica Araya es asociada en Climate Works. Trabaja con gobiernos, empresas y organizaciones alrededor del mundo para acelerar las soluciones climáticas, especialmente la transición energética y los cambios en el transporte.
Vemos que las cosas que necesitamos para hacer la transición energética las tenemos. Tenemos el conocimiento técnico, tenemos las tecnologías, los precios van bien encaminados, cada vez es más barata la tecnología, cada vez es mejor, cada vez hay más países adoptándola. El reto es el tiempo y la escala, porque nosotros necesitamos llegar a tomar tenemos que hacer ese viaje a tiempo. La ciencia dice que aún estamos a tiempo de limitar el calentamiento, pero también que la ventana de oportunidad para el cambio se nos está cerrando. Básicamente, no estamos yendo a la velocidad que implica el desafío. Ahí es donde a veces hay problemas. ¿Por qué? Porque hay inercia en las instituciones, tanto públicas como privadas. Hay, ¿cuántos años? Más de 100 años en que tenemos toda una infraestructura a nivel mundial hecha para los combustibles fósiles. Y de pronto necesitamos acelerar la transformación para ir desinstalando lo que había y volviendo a repensar muchas cosas. Claro, como desinstalar un sistema operativo que parecía estar andando bien pero ya es obsoleto. Y tarde o temprano nos va a dejar inservible la computadora. Pero una cosa es desinstalar un programa y otra muy distinta es instalar un megasistema que incluye rubros como la alimentación, la construcción, el turismo y hasta la moda. Sí, todo eso depende de los combustibles fósiles. Quizás por eso, para muchos se trata del desafío del siglo. Es un enorme desafío, o sea, no es una transición fácil y eso lleva a que tiene que ser una transición justa. O sea, empezamos a agregar como un montón de palabras, ¿no? Primero era, hay que cambiar, después hay que hacer transiciones, la transición energética, y hoy una de las cosas que más se pide es que sea una transición justa. Para poder cumplir con las metas de emisiones cero para 2050 en línea con el Acuerdo de París, el cambio no debe ser solo tecnológico, sino que hay que transformar las maneras en que producimos y consumimos. En fin, básicamente, la manera en que vivimos. Y en ese sentido, ya que tenemos que barajar y dar de nuevo, tal vez debamos concentrarnos en el reparto, para que esta vez sea más equitativo. Esto significa que ningún país quede atrás, que no sean las personas más vulnerables las que tengan que cargar con el costo de la transición, que se capaciten a los trabajadores para las nuevas oportunidades que van a aparecer y para reemplazar aquellos trabajos que van a quedar obsoletos. También es clave que todas las personas, especialmente la de las comunidades locales afectadas, puedan participar en la mesa de toma de decisiones. Y por último, que se tengan en cuenta los impactos que la transición necesariamente va a generar. Lo que deberíamos estar repensando es nuestra manera de vivir, nuestra manera de producir. Ella es Anabel Marín, investigadora del CONICET y especialista en procesos y sustentabilidad del Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex. Actualmente, trabaja sobre cómo acelerar el cambio para que la transición sea justa para las comunidades que viven donde están los minerales, como por ejemplo el litio. Sin cuestionar más profundamente la manera en la que vivimos, producimos, nos relacionamos y generamos bienestar más de una manera amplia, entonces no estamos atacando el verdadero problema, porque incluso en un escenario optimista y positivo de transición energética, para producir todos los equipamientos que se necesitan para esa producción de energía limpia, necesitas extraer minerales en una magnitud tan grande que va a generar un problema que quizás va a ser peor que el original de energía. Quizás no solo se trata de cambiar la matriz energética, también debemos cambiar la matriz de pensamiento. Solo así vamos a poder cambiar de paradigma. Si necesitamos cambiar algo tan grande en tan poco tiempo, sin dudas necesitamos soluciones extraordinarias, cosas impensadas, cambiar completamente el chip. Y por suerte, esto ya está sucediendo. Vemos liderazgo en geografías inesperadas, ¿no? Nos esperábamos en esos años, siempre el relato era, primero va a pasar en los países desarrollados, eventualmente llegará a los países en desarrollo. Y sin embargo hemos visto sorpresas, ¿no? Quizás la parte más inesperada ha sido una historia latinoamericana, ¿no? La historia de las flotas de buses eléctricos en Santiago de Chile, las historias de buses eléctricos en la ciudad de Bogotá, la adopción de movilidad eléctrica con una ley, con incentivos, con una estrategia nacional en Costa Rica. Nadie en Europa ni en Estados Unidos predijo eso. Toda la teoría era: algún día llegará esa transición a América Latina, algún día. Es una gran noticia que nuestros países estén tomando el volante en un tema clave como el transporte público urbano.
Además, hay muchos otros países y ciudades de todo el mundo haciendo las cosas de una forma diferente, buscando soluciones innovadoras, poniendo la energía en cambiar por completo, justamente, nuestra energía. Corea del Sur creó una autopista para bicicletas que además genera energía renovable. Son 32 kilómetros convertidos en un carril bici recubierto con paneles solares que sirven para proteger a los ciclistas del sol y al mismo tiempo para generar energía de manera sostenible. Ámsterdam está llevando adelante una revolución eléctrica con trenes eólicos. Más de 600.000 pasajeros por día viajan en trenes impulsados por la energía del viento y sin producir casi emisiones. Japón va en camino a revolucionar su situación energética aprovechando el mar para generar energía eólica offshore, es decir, energía sobre el mismísimo océano. Desde ya, en un tema de esta escala, para cumplir las metas del Acuerdo de París y llegar a 0 emisiones para 2050, lo más importante es lo que puedan hacer los tomadores de decisión, en el sector público y privado. Sin embargo, es importante que todos cambiemos el chip y pongamos nuestro granito de arena, o digamos, nuestra caloría de energía. Mira, como yo soy alguien que trabaja en energía, lo veo todo como inputs energéticos. Todo tiene que ver con energía al final del día. La comida, el transporte, cómo consumes energía en tu hogar, obviamente todo tiene que ver con energía. Él es Diego Ponce de León Barido, emprendedor en sustentabilidad energética y datos masivos, explorador National Geographic, y desde su experiencia nos abre los ojos al hecho de que si todo es energía, entonces todos podemos hacer algo. Muchas veces la comodidad nos ha llevado a que llevemos el coche a todos lados, cuando realmente puedes salir a caminar o puedes utilizar el transporte público, o puedes utilizar la bici para llegar a diferentes lugares, y eso te va a ayudar muchísimo. Diego nos cuenta que además de ahorrar energía en el transporte, también podemos hacerlo en otras actividades que generalmente no asociamos con este tema. Otra es el consumo de carne. Comer menos carne en general reduce los inputs energéticos y reduce significativamente las emisiones de CO2 a nivel personal. Las reduce muchísimo. ¿Combustibles fósiles detrás de la carne? Sí. Detrás de cada alimento hay un proceso que implica usar energía, para transportarlo, para procesarlo, para mantenerlo refrigerado. Si esa energía procede de fósiles, allí también hay una huella que por lo intenso del proceso de la carne es mayor que en otros alimentos. Otra cosa que podemos hacer en general para reducir el consumo energético es consumir menos cosas, comprar muchos menos cosas que no necesitan. Ser un poquito más frugales nos ayuda mucho con el consumo energético personal. Aunque no lo creas, a una parte importantísima de la producción de energía la malgastamos. Es decir, esta energía que tanto le cuesta al planeta, a veces la terminamos despilfarrando. Un ejemplo clásico: si una casa tiene las ventanas mal aisladas, el calor de la calefacción se disipa. Por eso, Diego nos habla también de una estrategia clave: la eficiencia energética. La eficiencia energética es un recurso del cual casi siempre nos olvidamos, pero yo diría que es la estrategia más importante con cuál empezar cuando empezamos una transición energética. Si nos enfocamos en eficiencia energética desde el principio, si hacemos esfuerzos para que los electrodomésticos que tenemos en casa, la manera en que construimos nuestros edificios y los hogares, se diseñen de una manera en que utilizan menos energía, entonces vamos a estar gastando menos en el futuro con generación eléctrica que no vamos a construir. Quizás la idea de la eficiencia energética sea una buena estrategia en más de un sentido. La transición es un desafío tan pero tan grande, tan complejo y sistémico, que lo más eficiente es trabajar todos juntos cooperando y colaborando, en lugar de competir o querer encontrar soluciones individuales o aisladas. La imagen que podemos usar es una imagen como de una orquesta. Es decir, tiene que haber en el escenario un montón de gente, no es un concierto de un solista, no es una persona que solo quiere hablar de las bicis, o una persona que solo quiere hablar de carros eléctricos, o una persona que solo quiere hablar de buses, porque lo que hemos aprendido es que necesitamos todo ese abanico de opciones, necesitamos que la gente pueda tener acciones de transporte que se adapten a su vida. Necesitamos que puedas ubicar tu solución en un rompecabezas mayor. Yo diría que además de cómo nos movilizamos, cómo usamos la energía, qué comemos, qué elegimos, a quién votamos, es ver también qué es lo que uno puede hacer desde su lugar en pos de la transición.
Muchas veces pensamos como que, no, bueno, solo tenés que ser un activista ambiental extremo para poder involucrarte. Y yo encontré que en la profesión que yo elegí, que es ser periodista, mi manera de contribuir es comunicar estas cosas e impulsar los procesos de política internacional para que se avance en la transición. ¿Lo lograré? No lo sé. ¿Vamos a resultar exitosos en el camino? No lo sé. Pero sí elijo hacerlo. Entonces yo diría que sigamos trabajando en lo que nos interesa, que desarrollemos hábitos que primeramente nos hacen felices y que luego vas a voltear un día y vas a ver que el 90% de la gente está haciendo lo mismo que tú y que tú pensabas que no iba a llegar a ningún lado. Entonces, si tú te mantienes en tu posición, si estás haciendo lo que te interesa, es solamente en cuestión de tiempo en que podamos lograr que esta revolución deje de ser una revolución y sea lo cotidiano de todos los días. Soy súper optimista porque creo que se está generando un proceso y un fenómeno a nivel global donde estos procesos de cambio los está demandando, están siendo demandados por actores nuevos, por la sociedad civil. La transición energética es vital porque nos va a permitir vivir mejor. Entonces hay una gran relación entre esa gran transición energética que puede parecer algo muy abstracto, muy lejano, y la vida cotidiana. El aire que respiramos, los trabajos que tenemos, el tipo de ciudad en la que vamos a vivir, el tipo de parques, el tipo de inversiones de un país. Entonces, en la medida en que esa transición llegue más rápido, nosotros vamos a poder vivir en una sociedad más sana y en una sociedad que esté más alineada con las realidades no solo ecológicas, sino también sociales del mundo en que vivimos, porque sabemos que el modelo actual energético no es sostenible. Así que hay muchas buenas noticias en esta gran transición. Nos ilumina, nos comunica y nos acerca, nos hace la vida más fácil, nos ayuda a producir arte, música, cine, nos llevó a la luna y también a descubrir el fondo del océano. La energía construye, la energía transforma, la energía nos mueve. Hoy estamos en un momento histórico. Llegó la hora de cambiar para que esta energía increíble que mueve al mundo no lo detenga para siempre. Recuerden, cada acción, por más chiquita que sea, cuenta. Nos vemos en el próximo episodio para descubrir el papel de las mujeres en la lucha climática. Lo que haces cuenta es un podcast de National Geographic. Si querés conocer más sobre qué está pasando con la crisis climática y ecológica y qué podemos hacer para enfrentarla, seguinos en todas las plataformas.